Palacio de Bellas Artes, presentado por Martínez Hernández Carlos Daniel, Cárdenas Martínez Yael Efraín, Cruz Cortés Jade Leilani, Jiménez Mogollán Eduardo Jacobo. Por primer punto vamos a hablar sobre la historia del Palacio de Bellas Artes, el cual el Palacio de Bellas Artes es una obra arquitectónica tan famosa y que se considera patrimonio de la humanidad debido a todo el cambio cultural que tenían entre ellos los italianos, los mexicanos y sobre todo el cambio histórico que tenía detrás de esta obra arquitectónica, ya que iniciando por este Palacio de Bellas Artes tenemos que se creó con el fin de decorar el pueblo de México. El Porfiriato fue una etapa que a muchos no nos gustó, que a muchos otros sí, pero más sin embargo podemos aceptar que pudo traer consigo buenos beneficios, en los cuales eran traer empresas europeas, generar más dinero a la cultura mexicana y decorar la ciudad y el estado con muchas culturas y muchas obras arquitectónicas para el beneficio del mexicano y un poco para el beneficio de los europeos. 1810, como sabemos todos, fue el año de la independencia de México. Este Palacio de Bellas Artes, su idea principal era para conmemorar este centenario de la independencia de México, como ya comenté antes, para decorar toda la ciudad y todo el pueblo de México con el Palacio de Bellas Artes. Con esto mismo tuvieron varias ideas para tener este proyecto en un gran avance. Se buscó darle el proyecto a un arquitecto italiano, el cual era conocido por Adamo Boari, el cual el arquitecto tenía gran interés en este proyecto al presentar sus ideas conforme a donde estaba la cultura en ese tiempo y la estética en ese momento, ya que no era una obra de su país, era una obra del país de México, y por eso mismo buscó darle más significado a esa palabra y embellecerla de tal modo que construyó la mayoría del Palacio de Bellas Artes en el exterior, comenzando por la estructura. El arquitecto diseñó una estructura donde se cavó bastante en la tierra para colocar un cimiento con estructura de metal que pronto se recubriría con cemento para darle la rigidez total que necesita el palacio. Debido a que el suelo en donde se construyó el Palacio de Bellas Artes tenía suelo fangoso, el arquitecto hizo un tema bastante importante en ese entonces debido a la poca tecnología que se tenía en el mundo, presentando una solución donde se puso cales y materiales sólidos para que el terreno que se iba a estar hundiendo poco a poco se hundiera, pero de forma uniforme y no de un lado más o de un lado menos, evitando esa imperfección en la estructura y dándole esa belleza que tiene. 1910, como todos sabemos, se dio la Revolución Mexicana. En el 1910 fue un momento muy triste para la nación mexicana debido a que el Porfiriato, como les comenté, fue amado en aspectos estéticos y crecimientos económicos, pero ese crecimiento económico solo se veía para los europeos o los de sangre blanca, sangre azul, con los que se pudo mostrar un poco de discriminación en ese punto, por lo que la Revolución Mexicana fue un punto importante para este país. Sin embargo, provocó que el Palacio de Bellas Artes no se construyera en ese punto, teniendo que obligar al arquitecto que se fuera a Italia, ya que en ese momento el país estaba en una guerra civil. En el 1930, Federico Mariscal fue el héroe que salvó, por así decirlo, la obra arquitectónica del Palacio de Bellas Artes.
que nos generó un gran impacto emocional a todos los mexicanos al ver que esa gran obra arquitectónica que no se había terminado en el 1910 la pudo tomar otra vez Federico Mariscal, que al mismo tiempo también era un arquitecto que decidió completar el interior del Palacio de Bellas Artes con un arte que era de mucha raíz mexicana, el cual es el arte prehispánico. En 1934 fue la inauguración del Palacio de Bellas Artes, el cual lo inauguró el presidente de ese tiempo, conocido como Abelardo L. Rodríguez. Da inicio al Palacio de Bellas Artes, el cual fue un momento histórico para todo mexicano que estuviera cerca o lejos de ese monumento arquitectónico, al ser tan llamativo para el exterior y para el interior del país. Hablaremos sobre la estética del Palacio de Bellas Artes, un punto importantísimo en este tema principal. Adamo Boari fue el arquitecto que dio la estructura principal a todo el Palacio de Bellas Artes, en el cual un punto importante en esta estructura es el mármol blanco, el mármol café y el mármol carraca, el cual fue los tres tipos de mármol que utilizó en la estructura para darle esa belleza de estructura europea, donde se pueden ver los grandes muros, grandes vestíbulos con una gran entrada de luz para el interior, demostrando una gran belleza y admiración hacia lo puro y lo natural. Leonardo Bistolfi. Leonardo Bistolfi fue el arquitecto que dio el origen y la arquitectura del juego de querubines que se ven en el exterior, el cual genera un gran sentimiento hacia ellos, ya que se ven de una forma tan bella y tan imponente al mismo tiempo en lo alto de la estructura, dando una imagen también al ángel de bronce, que hablaremos más adelante, siendo un complemento a esa misma estructura y justo a la entrada de esta hermosa belleza. Piazza Marotti. Como ya comenté, estaba en el juego de querubines, mas sin embargo, el principal monumento que se podía ver en este palacio era la gran punta que estaba en la parte superior del palacio, que era un ángel de bronce, un ángel de bronce que contrastaba con los colores del palacio. Al mismo tiempo, su gran magnitud dejaba ver ese gran esplendor en la entrada, generando ese aire de magnificencia para el palacio. Diego Rivera fue uno de los pintores más importantes en este palacio, ya que Diego Rivera nos pudo dar el mural más hermoso que se pudo haber creado en ese palacio, en donde, gracias a sus magnitudes, que tiene prácticamente una pared entera para él mismo, podemos ver este gran mural que fue importante en los años de 1930 al ser convocados estos mismos para darle ese toque más bello del interior, aparte de las esculturas y las obras que ya antes habían colocado. Agustín Querol creía que la entrada del Palacio de Bellas Artes estaba bastante vacía para todo lo que representaba esta misma, por lo que en el tiempo donde empezaron a acercarse pintores, escultores, entre otros, se pudo ver a Agustín Querol, que presentó el caballo o el Pegaso de bronce en la entrada de forma imponente y generando ese aire de ya no estar vacío esa zona para el Palacio de Bellas Artes. Artes varias de exposición. Artes varias de exposición son las obras que se presentan en el Palacio de Bellas Artes, ya que sabemos que debido a su gran impacto son los artistas de gran relevancia en la sociedad mexicana y de otros países se podían presentar en estos museos para dar el agrado al ojo humano como también al oído humano y dar esa sensación y riqueza cultural al país, no dejando un solo programa de un año, sino cambiándolo varias veces para que el mexicano pueda disfrutarlo y no solamente se quede estancado olvidándonos de este palacio. Funcionalidad y estructura. Voy a hablar de funcionalidad y estructura
debido a que el Palacio de Bellas Artes, aunque a primera vista podría decirse que desaprovechan mucho de los lugares, bastante es sabido que no, debido a sus espacios que son tan grandes que merecen la pena de estar ahí, y no solamente un cuarto pequeño para simplemente ser funcional y no estético. Por eso mismo empezaremos con estas imágenes. El vestíbulo. El vestíbulo, a comparación de todo el palacio, es una zona un poco más pequeña a comparación de las otras, pero más sin embargo no es olvidable debido a su gran profundidad y a su puerta principal que tenemos adelante. Como la imagen presenta, esta puerta es la de la sala principal, la del teatro, la zona más grande y más espectacular del museo debido a sus grandes obras que aparecen ahí. En esta puerta, el arquitecto Federico Mariscal puso cabezas de Tlaloc, que es un dios prehispánico, en el cual se pudo basar para decorar toda esta zona. Sala Adamo Boari. La sala Adamo Boari es una de las salas que es bastante importante debido a su relevancia internacional y nacional, debido a que en esta sala se dan bastante desacuerdos entre empresas, entre artistas, conferencias o algún hecho histórico que se quiera presentar en esa sala. Debido a esto, sus magnitudes es un poco más pequeña, presenta el tamaño de una sala medianamente común a comparación de todas las demás que tiene el museo. La sala principal de espectáculo. ¿Qué otras palabras podríamos decir sobre esta sala? No hay ninguna palabra que pueda especificar en completa magnitud todo este precioso y hermoso lugar que tiene este museo debido a sus magnitudes tan altas, sus butacas tan espaciosas y los colores que nos dejan a la vista del ser humano, para que con las mismas luces que tiene el teatro o con los mismos espectáculos que hay allá adentro podamos tener nuestra vista centrada en el teatro y magnificarnos con todas estas obras que nos presentan. La sala Manuel L. Ponce. ¿Por qué estaré hablando de esta sala si parece bastante a la sala principal de teatro? Aunque no lo parezca, esta sala Manuel L. Ponce es bastante aclamada y bastante pedida por artistas que son un poco más exclusivos, por así decirlo, en donde se busca dar un concierto, un teatro, una obra de forma más específica para la comunidad, en donde ya sea que no la conozcan mucho o de que ser tan aclamada no se puede invitar a todas las personas para poder ver esta obra. Por último, hablaremos del Museo de Arquitectura. El Museo de Arquitectura es un punto bastante importante, ya que se dio medio siglo después de la creación del Palacio de Bellas Artes. Este museo fue creado para manifestar la belleza de todas las obras arquitectónicas de la Ciudad de México y de otros estados del país de México, debido a que las obras que vemos día a día las podemos estar olvidando como transcurren los días, por lo que este Museo de Arquitectura se presentan varias obras aquí, varias maquetas, varias pinturas sobre algunos edificios o monumentos, para que nos podamos emocionar y sorprender por todo lo que ha logrado todo el mexicano y todos los arquitectos que quieran presentar estas obras en el museo. Como estudiante de la ESIA Tecamachalco, me honra decir que es una atracción turística bastante emocionante debido al gran impacto que tiene en nosotros y en el país de México. Con este último punto termino el video y agradezco por su atención. Estudiante de arquitectura, ESIA Tecamachalco, al igual que mis compañeros Jacobo Mogollán, Carlos Daniel, Jade Leilani y Cárdenas Martínez. Muchas gracias.